Capítulo 4. Toque el borde del manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Mateo capítulo 9, versículo 21. La versión Reina Valera de la Biblia dice: si tocare solamente su manto. El manto representa la unción. Eliseo recogió el manto que se le cayó a Elías, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Golpeó las aguas con el manto de Elías. Cuando Dios llamó a Eliseo, utilizó a Elías para echar su manto sobre él. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Esto representa la unción que venía sobre él para iniciar el oficio de profeta. A esto lo llamamos el manto profético. Jesús caminó y ministró como un profeta de Dios. Ministró bajo un manto profético. Su manto también incluía sanidad y milagros. La mujer con el flujo de sangre se abrió paso entre la multitud para tocar su manto. Ella estaba recurriendo a su manto profético. Como resultado, recibió un milagro. Hay diferentes mantos que son dados a distintas personas. Cuando usted toca el manto de un oficio en particular, usted extraerá virtud y poder de esa unción. No me estoy refiriendo a tocar a la persona físicamente, sino a extraer de ellos espiritualmente. La fe es el canal a través del cual usted recibe. Es la tubería. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo, capítulo 14, versículos 35-36. La versión de Montgomery de la Biblia en inglés dice que le seguían rogando. ¿Alguna vez le han rogado de manera continua? Están exigiendo algo de usted. Así es como usted debe recurrir a la unción. Rogar significa pedir de manera urgente o ansiosa, solicitar sinceramente, implorar, suplicar. Esto significa buscar. Es dejar a un lado el orgullo. Usted admite tener una necesidad y busca a alguien que tiene la capacidad de ayudarlo. Si usted nunca reconoce su necesidad de la unción y su completa dependencia de ella, nunca recurrirá a ella. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos capítulo 6, versículo 56. A donde quiera que Jesús iba, la gente estaba demandando la operación de su unción. Le rogaron tocar su manto. Extrajeron la sanidad y los milagros de él. Uno podría pensar que esto sucedió en cada ciudad porque era un movimiento soberano de Dios. Podría suponer que la gente no tenía nada que ver con ello. Pero recuerde, no sucedió lo mismo en su pueblo natal de Nazaret. No le rogaron tocarlo en Nazaret. Estos milagros no ocurrieron en Nazaret porque la gente no exigió la operación de la unción. En otras aldeas y ciudades lo hicieron y fueron sanados. Si usted quiere ser sanado, usted necesita extender la mano y tocar el borde del manto de Jesús. Usted necesita rogar por la unción que Él ha puesto sobre hombres y mujeres de Dios en su vida. Tire de sus unciones y exija su milagro de sanidad. Que oren por usted y que le impongan manos para que sea sanado. Como mencioné en la introducción, la sanidad puede ser transferible por medio de los paños ungidos o de la ropa proveniente del hombre o la mujer de Dios. La unción de sanidad es tangible. Nosotros usábamos paños ungidos sobre los que orábamos para darlos a la gente en mi iglesia. Recibimos muchos testimonios de sanidad como resultado de esto. Pablo confirma este fenómeno en Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 13. Al tocar los paños y los delantales del cuerpo de Pablo, los enfermos recibían sanidades milagrosas.
La Biblia dice que las enfermedades dejaban a estas personas y que los demonios salían de ellas. Esto requiere un nivel de fe sumamente alto y una demanda mayor de los dones de los ungidos de Dios. Usted no puede dudar tener una alta expectativa para recibir sanidad por medio de tocar la ropa. Así como la que tuvo la mujer con el flujo de sangre, usted debe extraer de ese toque. Acérquese al sanador por medio de su palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Lucas capítulo 5, versículos 1-3. La fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. Por eso es que necesitamos escuchar acerca de la unción sanadora. Necesitamos enseñanza con respecto a esa unción. Para exigir la operación del don de enseñanza, usted debe tener el deseo de conocer. La versión en inglés de la Biblia, New English Translation, dice que la gente se arremolinaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. Estas personas estaban exigiendo la operación de su don de enseñanza. Hubo tal demanda que tuvo que pedir prestada la barca de Simón para enseñar a las multitudes. ¿Qué tan seguido la gente se agolpa en los edificios para escuchar una enseñanza? Solamente los que están hambrientos por la palabra de Dios se esforzarán por escuchar. Su hambre por las cosas de Dios los llevará a exigir la operación de los dones de Dios. Jesús siempre le respondió a la gente que demandó una operación de él por medio de su hambre por las cosas de Dios. Nunca los envió con las manos vacías. Cuando viajo, ministrando la palabra de Dios, discierno diferentes niveles de hambre espiritual en diferentes lugares. Algunas personas se esfuerzan por escuchar la palabra. Van a extraer la revelación de uno. Uno enseñará en un mayor nivel de unción a causa del hambre de la gente. No quiero enseñarle a personas que no están hambrientas de la palabra. En algunos lugares, la gente simplemente se sienta a verlo a uno. Ellos no quieren realmente nada de parte de Dios. No hay hambre, no hay presión. Si hubieran tenido que llegar temprano para alcanzar lugar, no estarían presentes. El principio espiritual que estamos compartiendo en este libro es lo que yo llamo la ley de la oferta y la demanda. Donde no hay demanda, no hay provisión. Los cristianos apáticos y pasivos no reciben mucho de los dones de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos, capítulo 13, versículo 44. No solamente los individuos pueden exigir la operación de la unción, sino también lo pueden hacer ciudades enteras. Este versículo me emociona por la posibilidad de que ciudades enteras deseen escuchar la palabra de Dios. Creo que en estos últimos días el Señor va a provocar hambre en ciudades por escuchar la palabra. Cuando los dones del ministerio lleguen a la ciudad, la gente se reunirá y exigirá la operación de esos dones. Esto ha sucedido en alguna dimensión en el pasado, pero sucederá en una magnitud todavía mayor en estos días, a medida que el Señor derrama su Espíritu sobre toda carne. Mientras Pablo y Bernabé ministraban en Antioquía de Pisidia, los gentiles fueron los que estaban expectantes por la operación de los dones apostólicos. Los judíos estaban comenzando a endurecer sus corazones. Ellos no deseaban escuchar las buenas nuevas de salvación. Pablo y Bernabé comenzaron a volverse a los gentiles. Los dones del ministerio siempre estarán donde está la demanda. Los gentiles eran los que estaban hambrientos. Los dones de Dios fueron soltados a su favor. Como resultado, recibieron salvación, sanidad y liberación. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos, capítulo 13, versículo 49. Tan emocionante como puede parecer que las ciudades se junten a escuchar la palabra,
es todavía más emocionante que las provincias sean cargadas por el poder de Dios. Como resultado del hambre que había en la ciudad y de que los dones de Dios fueron soltados, toda la provincia fue afectada. Las sanidades masivas suceden a lo largo de grandes zonas geográficas. No estoy satisfecho con que solamente mi ciudad sea tomada para Dios, sino que quiero afectar mi provincia. Cuando hay hambre por la palabra de Dios en una ciudad, va a afectar a toda la región y la unción para enseñar, hacer milagros y sanidades puede ser soltada. Una vez que se exige la operación de la unción, esa unción será soltada a favor de ciudades y regiones enteras. Oraciones que traen sanidad mediante tocar. En 6 tribulaciones me librará, y en la 7ª no me tocará el mal. Job, capítulo 5, versículo 19. Estoy confiado dentro de mí de que si toco solamente su manto, seré salvo. Mateo, capítulo 9, versículo 21. Cuando conozcan quién eres tú, la gente enviará noticia por toda aquella tierra alrededor, y traerán a ti todos los enfermos para que ellos también puedan tocar solamente el borde de tu manto. Mateo, capítulo 14, versículos 35-36. Haré lo que sea por tocarte, Jesús, y tú me sanarás de mi plaga. Marcos, capítulo 3, versículo 10. Extenderé mi mano para tocar tu manto y seré salvo. Marcos, capítulo 5, versículo 28. Y donde quiera que tu espíritu entre, en aldeas, ciudades o campos, pondrán en las calles a los enfermos y te rogarán que los dejes tocar siquiera el borde de tu manto. Y todos los que te toquen quedarán sanos. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Los ciegos vendrán a ti, rogando que los toques. Los tocarás y su vista será restaurada. Verán claramente las cosas. Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 25. Toda la gente procurará tocarte porque poder saldrá de ti y sanarás a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. Como con Eliseo, incluso los huesos del hombre o la mujer de Dios que has ungido estarán llenos de vida y sanidad, de tal manera que a su toque los muertos revivirán y se levantarán sobre sus pies. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Que uno de tus serafines vuele hacia mí y me toque con un carbón encendido de tu altar para que mi pecado, enfermedad e iniquidad sean quitadas. Isaías capítulo 6, versículos 6-7. Señor, extiende tu mano y tócame. Pon tus palabras dadoras de vida y sanadoras en mi boca. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Has enviado a tus ángeles, me han tocado y me han fortalecido. Daniel capítulo 10, versículo 18. Has extendido tu mano y me has tocado. Sé que seré limpio inmediatamente. Mateo, capítulo 8, versículos 2-3. El hombre de Dios me ha tocado, la enfermedad me ha dejado. Ahora puedo levantarme y servir a los que están a mi alrededor. Mateo, capítulo 8, versículo 15. Tocaste mis ojos, oh Señor, y conforme a mi fe han sido abiertos. Mateo, capítulo 9, versículos 29-30. Viniste y me tocaste. Me levantaré y no temeré. Alzaré mis ojos y no veré a nadie sino a Jesús solo. Mateo, capítulo 17, versículos 7-8. Tuviste compasión de mí y tocaste mis ojos. Enseguida recibí la vista y te seguí. Mateo, capítulo 20, versículo 34. Me tomaste aparte de la gente y metiste los dedos en mis orejas y tocaste mi lengua. Y al momento mis oídos fueron abiertos y mi lengua fue desatada. Marcos capítulo 7, versículos del 33 al 35. Te acercarás y tocarás mi cuerpo sin vida.
Me has dicho que me levante, entonces me incorporaré y comenzaré a hablar. Lucas capítulo 7, versículos 14-15. Sí, he sufrido hasta ahora, pero tú tocarás mi oreja y me sanarás. Lucas capítulo 22, versículo 51. Sobre todos los que pones tus manos son sanados. Lucas capítulo 4, versículo 40. Pon tus manos sobre los enfermos y sánalos. Marcos capítulo 6, versículo 5. Pon tus manos sobre los enfermos y los deformes, y de inmediato se enderezarán y glorificarán a Dios. Lucas capítulo 13, versículo 13. Como el apóstol Pablo, que el hombre de Dios venga y me imponga las manos y me sane. Hechos capítulo 28, versículo 8. Ore con la palabra para obtener sanidad. La sanidad del Señor se dejará ver pronto. Isaías capítulo 58, versículo 8. A ti clamé, Dios mío, y me sanaste. Me diste vida. Salmos capítulo 30, versículos 2-3. Por tus llagas fui sanado. Isaías capítulo 53, versículo 5. Señor, di la palabra y sáname en esta misma hora. Mateo capítulo 8, versículos 8-13. Declaro que bien voy, aún vivo. Génesis capítulo 43, versículo 28. El temor del Señor es medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Proverbios capítulo 3, versículos 7-8. Estaré atento a las palabras de Dios, inclinaré mi oído a tus razones. No se apartarán de mis ojos, las guardaré en medio de mi corazón porque son vida para mí y medicina a todo mi cuerpo. Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 22. Voy a hablar con sabiduría y promover la salud. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Recibiré y hablaré solamente dichos suaves. Son como panal de miel, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Declaro que seré prosperado en todas las cosas y que tendré salud, así como prospera mi alma. Tercer libro de Juan, capítulo 1, versículos 2-3. Con los cielos y la tierra por testigos, escojo la vida, para que viva yo y mi descendencia. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Declaro, oh Señor, que eres vida para mí y prolongación de mis días. Te amo, decido atender a tu voz, te seguiré. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20. Declaro, oh Señor, que eres el restaurador de mi alma y sustentador de mi vejez. Ruth, capítulo 4, versículo 15. Has redimido mi alma de toda angustia. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículos 9-10. No quitas la vida, sino que provees medios para no alejarme de ti. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 14-15. Ofrezco sacrificios agradables al Dios del cielo, y oro por mi vida y por mis hijos. Esdras, capítulo 6, versículo 10. Si he hallado gracia ante tus ojos, y si te place, séame dada mi vida por mi petición. Esther, capítulo 7, versículo 3. Me reuniré con otros creyentes y estaré a la defensa de mi vida. Destruiré, mataré y acabaré con todas las fuerzas que vengan contra mí a atacarme. Tomaré sus despojos por presa. Esther, capítulo 8, versículo 11. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.